capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Y a los varones quiero pedirles que juntamente conmigo busquen en su Biblia Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32, los varones y mis hermanas, Efesios capítulo 4, versículo 2. Y una vez que tengamos localizadas estas dos porciones de la Escritura, por favor, sean tan amables de ponerse de pie para hacer juntos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Proverbios 16, verso 32, los hombres lo vamos a leer, y Efesios capítulo 4, versículo 2, las mujeres lo habrán de leer. Entonces, tenga localizada esta porción de la Escritura. Y unidos los varones vamos a comenzar leyendo Proverbios 16, versículo 32. La palabra de nuestro Dios dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora mis hermanas van a hacerme el favor de leer Efesios capítulo 4, versículo 2. Amén. Puede ocupar su lugar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para pedir que Él nos hable a través de la predicación de su palabra. Señor, estamos delante de ti como un pueblo que ha entregado alabanza y adoración solamente a ti, Señor. Y ahora, Padre, queremos que tú seas el que hable a nuestra vida a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, con humildad en nuestro corazón, que nos muestres, Señor, lo que tienes para nosotros en este día. Y que en cada uno, Señor, haya esa disposición a escuchar, a recibir, pero sobre todo a obedecer lo que tú habrás de enseñarnos. Toma el control de este tiempo, Padre, y háblanos según nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy continuamos como Primera Iglesia Bautista de Veracruz con esta serie de sermones que hemos estado ya desarrollando por más de un mes y que lleva por nombre Llamados a dar fruto. Llamados a dar fruto es el nombre de la serie que estamos estudiando juntos, y hoy nos corresponde estudiar esta virtud que el fruto del Espíritu también pues produce en cada uno de nosotros. Y creo que es una de las virtudes o de las características que más requerimos en el presente, y es la paciencia. No sé cuántos, ¿verdad? Ya no quiero preguntar cuántos somos del club de los impacientes, pero estoy seguro que la gran mayoría de nosotros tenemos problemas por nuestra falta de paciencia, por nuestra disposición a saber esperar, porque estamos inmersos en una sociedad que va muy aprisa, que va muy rápido. Y ese pensamiento que está en la sociedad ha influido en nuestras vidas a tal grado que usted y yo somos demasiado impacientes. Por eso quiero que hoy estudiemos este mensaje que he titulado con una interrogante, con una pregunta: ¿cómo desarrollar la paciencia? ¿Cómo desarrollar la paciencia? Y quiero que veamos a la luz de la palabra cómo el Señor nos dice a cada uno de manera personal que debemos empezar a trabajar y a sembrar este fruto de la paciencia para que en nuestra vida se pueda observar esa comunión con Dios. Porque estos versículos que acabamos de leer nos muestran que una persona que tiene intimidad con Dios, que tiene relación con el Señor, que tiene comunión con Cristo Jesús, va a ser una persona paciente. Va a ser una persona que se sabe dominar, que se sabe controlar. Quiero solamente leer estos dos mismos versículos en otras versiones para comprender todavía un poquito más la idea que el autor sagrado tiene para nosotros cuando inspira a los autores humanos para escribir estas dos porciones. Proverbios 16, versículo 32, en esta versión dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense, soporten las faltas por amor. Nos muestra entonces estos dos pasajes que la paciencia es una de las virtudes más útiles del mundo.
Y tal es así que usted y yo seguimos y debemos continuar pidiéndole a Dios que nos ayude a desarrollar cada vez más y más la paciencia. Porque en cualquier lugar y en cualquier momento y con cualquier persona, usted y yo requerimos paciencia. Yo estoy seguro que hay algunas situaciones, lugares y personas que a usted y a mí, de una manera natural y hasta en cierto sentido, entre comillas, incontrolable, nos genera esa impaciencia. Y eso muestra nuestra necesidad de desarrollar esta virtud del fruto del Espíritu Santo. Muy a menudo, cuando queremos crecer en este fruto de la paciencia, debo decirle, Dios va a usar los problemas. Si usted es de los que ora, así como lo hago yo de manera personal, Señor, ayúdame a ser más paciente, no le sorprenda que Dios lo ponga en situaciones de problemas. No le sorprenda que Dios lo ponga en situaciones de tensión, porque en medio de esos momentos Dios nos ayuda a desarrollar la paciencia. Y me atrevo a llegar a esa conclusión que hay muchos tal vez que no le pedimos a Dios que nos ayude a crecer o a desarrollar la paciencia porque tenemos miedo de que el Señor use esos problemas, esas situaciones que no podemos controlar para ayudarnos a crecer en esta área de mucha importancia para la vida del creyente. Yo quisiera solamente hacer una pregunta a manera de introducción. ¿Cuántos de aquí, levantando su mano, se consideran una persona paciente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observo, es una minoría. 11 personas de todos los que estamos aquí nos consideramos pacientes, lo cual demuestra la necesidad de crecer en este aspecto de la vida cristiana. Y hay algunas maneras, hermanos, que yo quiero compartirle en las que Dios nos ayuda a probar y a saber qué tan pacientes somos tú y yo. Hoy quisiera que comencemos haciendo ese examen, esa evaluación a nuestra persona para ver qué tal andamos respecto a la paciencia. Y para ello yo quisiera que en primer lugar usted piense cómo reacciona cuando hay interrupciones en su vida. ¿Cómo reacciona cuando usted está platicando algo, verdad? Y emocionado porque es algo que le gusta, que le apasiona y de repente alguien lo interrumpe. Aun cuando usted está hablando, él también empieza a hablar o ella también empieza a hablar. ¿Cómo reacciona en esos momentos cuando hay una interrupción? Cuando algo sucede y algo le corta a usted la inspiración o hace que la gente pierda la atención en usted. Porque el Señor, nuestro Dios, nos ayuda a través de esos momentos, de esas interrupciones, a probar qué tan pacientes somos. Mateo 19, versículo 13 y 14 nos muestra que los discípulos observaron, según ellos, una interrupción de parte de los papás y los niños hacia el maestro, hacia Jesús. Y ellos reaccionaron de una manera impaciente, de una manera áspera, regañando a los papás y regañando a los niños. Pero Jesús les dijo que no hicieran eso, que no actuaran de esa manera, porque Él quería usar ese momento para bendecir a los pequeños y mostrar que cada uno de nosotros, si queremos entrar en el reino de Dios, debemos ser como esos niños. Pero ¿cómo reaccionamos usted y yo ante las interrupciones? Porque la primera forma en la que podemos evaluar qué tan pacientes somos es ver cómo usted y yo respondemos cuando alguien nos interrumpe o cuando nuestros planes son interrumpidos. Porque quiero también decirle eso, algo que tienen en particular muchos de nuestros planes es que van a ser interrumpidos. A veces por Dios, porque nos evita algo más grande, algo más feo, pero también a veces por otras personas o situaciones propias de la vida. Por eso evalúe usted en su persona cómo reacciona cuando hay interrupciones. Lo segundo, evalúe en su vida cómo reacciona cuando hay inconvenientes en su camino. Cuando algo que usted no tenía planeado sucedió y aun y cuando se esmeró tomando en cuenta todo lo que podía pasar, de repente un inconveniente surge porque así es la vida del hombre. ¿Cómo reacciona cuando es una situación así? ¿Reacciona tranquilo, paciente, equilibrado? ¿Se sabe controlar? ¿O es de esas personas que empieza a ofender, que explota, que hiere, que lastima? La palabra nos muestra en Lucas capítulo 10, versículo 40, a Marta y a María. Y una de estas hermanas está enojada con la otra,
¿Por qué? Porque ella piensa que está siendo una persona que está generando una inconveniencia, que está haciendo algo que no está correcto en el momento, y le reclama a Jesús y le dice: oye, ¿no te interesa que mi hermana esté haciendo otra cosa en lugar de estarme ayudando aquí a preparar la casa? Y el Señor le dice con una respuesta muy clara que esa hermana, que no estaba haciendo según ella algo de provecho, estaba haciendo lo más importante: estar en la presencia de Cristo Jesús. Pero ¿cómo reacciona usted o cómo reacciono yo cuando hay inconvenientes? Cada uno de nosotros estamos influenciados por la sociedad, por la cultura en la que vivimos, a tal grado que no sabemos esperar. No estamos nosotros permitiéndonos que haya inconvenientes en la vida. Queremos las cosas para allá, para ayer, que ya se hagan. Tenemos una mentalidad, dicen los sociólogos, de microondas. Lo que quiero, lo quiero ya. No me gusta esperar. No me gusta estar tranquilo ni quieto porque eso me genera un inconveniente. Así que, hermano, analice su vida. ¿Cómo reacciona cuando hay esas situaciones que salen de su control? ¿Cómo reacciona? ¿De forma paciente o de forma explosiva? ¿De forma airada? ¿De forma enojada? ¿Cómo reacciona usted? Hay otra forma también en la que Dios nos ayuda a evaluar nuestra paciencia, y es viendo cómo reaccionamos cuando hay algo que te causa irritación. Cuando hay algo que te molesta, que no soportas, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono? Muchas veces reaccionamos con esa misma molestia, ¿sí se ha dado cuenta? ¿Y por qué? Porque la gente ya debe de saber lo que no me gusta, lo que me molesta. Pero hermanos, no todos saben eso. Usted sí sabe lo que le molesta y lo que no le gusta, lo que le irrita, lo que le disgusta en ese sentido, pero la demás gente vemos que a veces no es consciente de eso. Y no es que nos quieran irritar, pero así son ellos, o así son ellas, así actúan, así se comportan. Pero ¿cómo reaccionamos en esos momentos de irritación? En la palabra nos queda el ejemplo, hermanos, de una consecuencia de alguien que actuó porque estaba irritado, y es Moisés. Cuando el pueblo le está pidiendo que les dé algo para beber, el Señor le instruyó a Moisés muy claramente: golpea esa peña. Pero le dice golpea, entendiendo que iba a ser un golpe. ¿Y Moisés qué hizo, hermanos? La golpeó 2 veces. ¿Por qué? Porque estaba irritado. El pueblo le estaba diciendo lo mismo que había estado escuchando: ¿para qué nos sacaste de Egipto si íbamos a sufrir? Mejor hubiera sido quedarnos allá, nos sacaste nomás a morir. Y entonces todas esas cuestiones empiezan a irritar a Moisés. Y por esa irritación que él estaba obteniendo, entonces actúa de una manera impaciente. Y eso le costó el no entrar a la tierra prometida. Así que no pensemos, hermanos, que la falta de paciencia solamente genera consecuencias aquí en la vida. A veces también genera consecuencias en la eternidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar con paciencia. La mayoría de esas irritaciones no las podemos controlar, y es por eso que debemos aprender a enfrentarlas y hacerlo con paciencia. Aprender a tratar con amor a esas personas que nos irritan, porque para muchos de nosotros la irritación más grande no la causan las situaciones, la causa una persona. Yo estoy seguro, hermano, que usted y yo somos tan bendecidos por Dios, que a nuestro lado, muy cerca a nosotros, está alguien que nos irrita, que nada más habla y usted y yo ya estamos como que haciendo la muina, dicen aquí en Veracruz. Y esas son las formas en las que Dios nos quiere ayudar a desarrollar la paciencia. Y lo último, ¿cómo reacciona cuando hay inactividad? ¿Cómo reacciona en esos momentos? Cuando pareciera que nada está pasando, que nadie está haciendo nada, ¿cómo reacciona usted? Porque a veces en esos momentos demostramos que nos falta también mucho para crecer en este aspecto de la paciencia. Job capítulo 14, versículo 14 nos muestra la vida de este hombre, que realmente no tenía de otra más que esperar y esperar y esperar a que Dios respondiera a su oración. Y porque supo esperar, Job obtuvo una respuesta. Pero realmente, hermanos, fue difícil quedarse quieto. Muchos de nosotros creo que preferimos hacer cualquier otra cosa antes que esperar. La mayoría de las personas hoy en día no se destacan por saber esperar, no les gusta esperar. No nos gusta a nosotros estar un tiempo esperando que nos atiendan en la consulta, en el seguro. ¿O a usted le gusta? No nos gusta esperar a que nos atiendan en la fila del banco, ¿o a usted le gusta?
No nos gusta a nosotros estar quietos en la cama cuando el médico nos dice que lo único que debemos hacer es reposar. Es cuando más queremos hacer cosas y es ilógico, estamos sanos y no queremos hacer nada. Pero nos mandan reposo absoluto y se nos ocurre querer cambiar el techo, cambiar el piso, cambiar las ventanas, hacer tantas cosas. Porque sabemos que no está permitido estar quietos, o que es lo recomendable por los médicos más bien. Entonces, es importante que usted y yo identifiquemos cómo reaccionamos en estos escenarios, porque nos van a demostrar la necesidad que tenemos de crecer en la paciencia. Yo quisiera sembrar en usted una pregunta en esta mañana. ¿Qué causa la impaciencia? No sé si te has preguntado, ¿qué ganas cuando eres impaciente? Pero yo me acuerdo de mi mamá, hermanos, con su sabiduría nos decía, no ganas nada desesperándote. Y hasta en ese tonito nos lo decía y más nos calaba. Y entendimos, ¿verdad? A la mala, que realmente uno no gana nada desesperándose. El tiempo sigue corriendo a la misma velocidad. La gente sigue actuando de la misma manera. Porque no porque yo me desespere, me impaciente, la gente, ya se desesperó, Jaime, hay que hacer esto, hay que cambiar, hay que ir rápido, adelántale el tiempo, ponle por 2 a la velocidad. No gano nada, más bien yo pierdo mi paz, mi gozo, mi tranquilidad. Y el Señor, hermanos, no quiere que usted y yo perdamos esas bendiciones que vienen por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tenemos paz en nuestro corazón, cuando tenemos verdadera paz de la que hablábamos la semana pasada, nada ni nadie nos puede impacientar. Por eso es que hoy quiero entonces que con la ayuda de Dios veamos a través de la palabra qué debemos hacer, qué acciones hay que realizar para crecer en este aspecto de la paciencia. Así que quiero ver algunos pasajes juntamente con usted que nos van a ayudar a compartirnos esas claves, esas acciones que debemos hacer para crecer en esta parte del fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Lo primero que observo, hermanos, Proverbios 19, versículo 11. Si queremos ser más pacientes, lo primero que nos dice la palabra, debemos obtener una nueva perspectiva. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas de otra manera, no de la forma humana, porque si vemos las cosas con nuestros ojos, tenga seguro, se va a desesperar, se va a impacientar. Pero si empezamos a ver las cosas como Dios las ve, entonces vamos a desarrollar la paciencia, vamos a desarrollar esta virtud que es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra en Proverbios 19, versículo 11 dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Si queremos entonces ser más pacientes, debemos buscar una manera nueva y una mejor manera para ver las situaciones, para ver a las personas que nos están ocasionando esa impaciencia. La paciencia, hermanos, comienza cuando usted y yo cambiamos la forma en la que vemos las cosas o la forma en la que vemos a una persona. Cuando estamos llenos de impaciencia, tenemos una perspectiva limitada. No vemos el panorama completo, solamente vemos nuestras necesidades, nuestros deseos. Cuando estoy impaciente veo mis metas, mis intereses, mi horario, mi vida, pero no veo a las otras personas. No veo lo que Dios quiere que yo vea. Por eso es importante que si queremos crecer y dar fruto para honra y gloria de Dios, le pidamos a Él que ponga en nosotros esa perspectiva con la que Él ve las cosas. El egoísmo es la raíz de la impaciencia. Cuando alguien es impaciente, demuestra que está enfocado solamente en Él, y después en Él, y a lo último en Él. Y eso es algo, hermanos, que Dios quiere que usted y yo empecemos a cambiar. No es posible que como cristiano solamente piense usted o piense yo en mí mismo y no piense en los demás. No piense en lo que Dios piensa. Debemos aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Pero también debemos aprender a ver la vida desde el punto de vista de nuestro prójimo, sea nuestra pareja, sea nuestro hijo o nuestra hija, sea nuestro padre o nuestra madre, sea nuestro amigo o nuestro compañero o nuestro vecino o nuestro hermano en la fe. Debemos aprender a ver las cosas también como ellos la ven, para entonces entender por qué actúan de esa manera. No es porque quieran, no es porque eso les acomode, a veces es porque ellos no han obtenido esa perspectiva que nosotros ya deberíamos tener como cristianos.
Así que mi hermano, yo le invito a que usted el día de hoy, si quiere crecer en este aspecto de la paciencia, en oración, le pida a Dios que le permita ver las cosas como Él las ve. Si las ve con los ojos humanos, tenga seguro, se va a impacientar, se va a desesperar. Pero este pasaje que leímos nos habla de un buen juicio, nos habla de alguien sabio y hace alusión que esa sabiduría produce más y más y más paciencia. Esa sabiduría, hermanos, de la que habla aquí el que escribe este proverbio, es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Una persona sabia, hermanos, no es que tenga todo el conocimiento, sino que las cosas las ve a la manera de Dios. Y usted y yo debemos destacarnos por ser sabios y por actuar con sabiduría. Para desarrollar la perspectiva de Dios debemos entender 3 cosas sencillas que deben estar muy claras. Lo primero, usted y yo no somos Dios. Usted y yo no somos Dios, somos solamente humanos. Esto quiere decir que no somos perfectos. No podemos controlar muchas de las cosas que nos suceden en la vida. Es importante que tengamos eso claro, porque a veces no tener claro esta primer verdad hace que usted y yo nos estemos impacientando. Lo segundo que hay que tener bien claro, debemos comprender que así como nosotros no somos perfectos, nadie a nuestro alrededor es perfecto. Y si no me cree, nada más voltea así de reojo a ver al de al lado, al vecino. ¿Lo ve perfecto? ¿La ve perfecta? No, tenemos áreas, dicen ahora las empresas, de oportunidad. Ya no son debilidades ni son defectos, son áreas de oportunidad. Y bendito sea el Señor, hermano, que tenemos eso, porque nos dice esa misma virtud y ese mismo defecto que seguimos necesitando a Dios en nuestra vida. Así que usted y yo debemos empezar a entender, la gente a nuestro alrededor tampoco es perfecta. Así que no debo impacientarme cuando las personas se equivocan. No debo impacientarme cuando las personas me decepcionan. Porque a veces eso es lo que causa en nosotros la desesperación. Creer que la gente no se puede equivocar. Creer que la gente es perfecta y que nunca nos va a fallar o nunca nos va a decepcionar. Lo tercero que hay que tener bien entendido es que Dios, Él sí tiene todo el control. Él sí ve todas las situaciones, incluso las usa para que usted y yo podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Así que hermano, hermana, yo le invito a que usted entienda estas 3 verdades. Usted y yo no somos Dios, o sea, no somos perfectos, no podemos controlar todo. La gente a nuestro alrededor es imperfecta y puede fallar y nos puede decepcionar y pueden fracasar, y así lo hacemos también nosotros. Pero Dios sí tiene todo el control. Dios sí gobierna y sabe todo y nada sale de su control. Así que usted y yo podemos usar esas situaciones que el Señor permite para cumplir nuestros propósitos. Hay otro pasaje, Proverbios 14:23 nos dice: el que es paciente muestra gran inteligencia, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Así que la forma en la que usted actúa y responde a las situaciones, a las personas, a los problemas, demuestra si usted es inteligente, si usted es sabio, o si con todo respeto es un necio y es un insensato. Por eso hay que tener cuidado. El Señor en su palabra está igualando la paciencia con la madurez. Una persona madura va a ser una persona paciente. Por eso es que usted y yo vemos a los niños. Los niños son impacientes. ¿Por qué? Porque no han madurado. Son niños. Y entonces es entendible en ellos. Pero lo que ya no es entendible es que usted y yo, teniendo 25, 30, 40, 50 o más años, sigamos siendo inmaduros. Entonces es importante, hermanos, entender la madurez involucra la habilidad de saber esperar, ser paciente. Lo segundo que veo en la palabra que debemos hacer para ser más pacientes, adquirir sentido del humor. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo en la palabra nos está diciendo el Señor que si queremos ser pacientes hay que tener ese humor? Pues la palabra nos habla, hermanos, en Proverbios 14, versículo 30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Una persona que tiene ese sentido del humor, que sabe que se puede reír, no es pecado, hermanos, sonreír ni divertirse, sanamente, obviamente. No es pecado, hermanos. Entonces, si queremos ser pacientes, debemos adquirir sentido del humor. Debemos aprender a reírnos de las circunstancias. E incluso le doy un consejo así bien personal. Aprenda a reírse de usted mismo. Que no le moleste
Que no le moleste hacerse burla a usted mismo, porque si le molesta, la gente lo va a notar y más se va a burlar de usted. Entonces aprendamos, hermanos, a estar gozosos, alegres, porque eso nos va a ayudar también a ser pacientes. Eso, además de ayudarnos a crecer en esta virtud, también está comprobado, es un beneficio para la salud física. ¿Sí sabía que hay muchas personas que están enfermos porque no se divierten? Porque no tienen sentido del humor. Hay un estudio, hermanos, que a mí me llamó la atención y consulté esta semana, que indica que la gente que se ríe vive más tiempo. Y está comprobado, ¿eh? No crea que le estoy hablando nada más así como para motivarlo y positivo. No, está comprobado. La gente que se ríe vive más tiempo. Y eso se debe, según los científicos, a que la risa elimina esa tensión, esa presión. Y es un antídoto para la ansiedad. Y es un tranquilizante sin efectos secundarios. Así que, hermanos, debemos también nosotros aprender a reírnos. Yo no sé si usted esté consciente, pero nuestro Dios se ríe. Tiene sentido del humor. La palabra nos dice en el Salmo 2 que el Señor se ríe. Ahora ahí nos dice que se ríe de la gente que cree que va a poder con Él. Y claro, el Señor se ríe de eso, porque un hombre no puede contra Dios, porque el hombre es creación, Dios es el creador. Pero Él se ríe, en ese sentido, tiene sentido del humor. Así que, hermano, usted necesita también, para ser más paciente, adquirir sentido del humor. Queremos parecernos a Dios, ¿cierto? Queremos actuar como Él dice, vivir como Él nos manda, pues entonces adquiramos sentido del humor. Proverbios 17, versículo 22 también nos dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, dice el escritor de Proverbios, todo el cuerpo se enferma. Así que, hermanos, debemos aprender a tener ese sentido del humor. Yo le quiero preguntar, hermano, realmente, ¿cuándo fue la última vez que usted se echó una risa, una carcajada de algo? Porque tal vez usted se va a sorprender y tiene meses, años, sin haberse reído, sin haber sonreído, sin haber experimentado el gozo y la alegría. Es importante, hermanos, que usted y yo dejemos de ir por la vida como si vamos chupando limones. Hay que aprender a reírnos. El Señor es claro y nos dice en su palabra que un corazón alegre hermosea el rostro. Así que, hermano, ahí está otro consejo, hasta le conviene. Una persona que sonríe, dice en mi versión, se ve más guapo, se ve más guapa. Así que, mis hermanos, aprendamos a adquirir ese sentido del humor. La vida, así como está llena de situaciones tristes, complicadas, de problemas, también está llena de momentos donde podemos alegrarnos, donde podemos gozarnos, donde podemos reírnos, pero hay que aprender a disfrutar esos momentos. Así que, mis hermanos, adquiramos sentido del humor. Lo tercero que observo que nos dice la palabra, si queremos ser pacientes, hay que profundizar, hay que crecer en nuestro amor. Si usted y yo queremos realmente ser pacientes, hay que pedirle a Dios que nos ayude a amar a las personas. Cuando le pedimos eso, el Señor nos ayuda en la par de amarlos a soportarlos. Entonces es importante que usted y yo también crezcamos en esto. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 nos dice: el amor es paciente. Está bien claro ahí, no necesito explicarle, hermano. Si usted ama a una persona, va a tenerle paciencia. ¿Cierto o no? Eso dice la palabra. El amor es paciente. Y además en ese mismo pasaje dice, y es bondadoso. O sea, hace lo bueno. No va a hacer lo malo, no va a causar dolor, sino que va a hacer algo positivo por la otra persona. Cuando estoy impaciente, entonces no estoy amando a la persona. La Biblia claramente nos dice, el amor es paciente. Así que si realmente amamos a alguien, entonces nos vamos a preocupar por sus necesidades, por sus deseos, por sus dolores, por su opinión y su punto de vista. Efesios 4, versículo 2, que leían las hermanas al principio, nos dice: sean siempre humildes y amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Entonces es importante que entendamos, ese pasaje nos exhorta, nos manda a ser pacientes con los demás, porque cuando soportamos, cuando tenemos paciencia por otra persona o a la otra persona, le demostramos que le amamos. Y eso entonces nos dice
que estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Usted, hermano, entonces, ¿cómo está en este aspecto? Porque la persona que más le impacienta, que más le desespera, es con la que usted debe empezar a practicar este principio que nos muestra la palabra. Tiene que empezar a amarlo, a amarla. Y no lo haga por la otra persona, hágalo porque Dios lo dice. Dios lo instruye en su palabra. Así que mis hermanos, si realmente comenzamos a profundizar en nuestro amor, entonces nada nos causará ira o impaciencia. Yo le he dicho aquí en sermones pasados que realmente hay personas aquí en la iglesia que a lo mejor de forma personal su actitud con la mía no va. Me disgusta la forma en la que hablan, en la que tratan a otras personas, pero no por eso los dejo de amar. Más bien, aún a pesar de eso, los amo, porque entiendo lo que la palabra dice. Y yo creo que así es, hermano, en cualquiera de nuestras relaciones interpersonales. Hay personas que yo entiendo que hasta parece que se empeñan en ser difíciles de amar, pero realmente nosotros somos llamados por la palabra a demostrarles ese amor. ¿Y cómo? Teniéndoles paciencia, soportándolos, porque de esa forma entonces nosotros demostramos que le amamos y que amamos a Dios. Usted observe cómo Jesús trataba a las personas que lo irritaban. ¿Quiénes irritaban a Jesús, hermanos? Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. ¿Y cómo los trató Jesús? Los trató con amor. Ahora, ¿los confrontó? Claro que sí, pero lo hizo por amor. No lo hizo para condenarlos, no lo hizo para juzgarlos, lo hizo esperando que ellos se arrepintieran. Entonces nosotros debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesús y tratar siempre a las personas con paciencia. Hoy en día necesitamos, y es con urgencia esta necesidad, tratar a las personas como lo hizo Jesús. Y de este modo entonces nos parecemos a Cristo, pero además desarrollamos paciencia en el camino. La cuarta y última acción, hermanos, si queremos ser pacientes, la palabra nos dice de forma clara, hay que depender en todo del Señor. Cuando usted está actuando de forma desesperada o de forma impaciente, aunque no lo note, está dejando de depender del Señor. Entonces, tenemos que volver a lo que la palabra nos dice. Y en cualquier circunstancia, situación, problema, conflicto, depender del Señor. El Salmo 37, versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Observe bien cómo dice la segunda parte de este Salmo, espera con paciencia que Él actúe. Porque no sé si esté de acuerdo conmigo, pero hay gente que espera sin paciencia y se nota. La gente que no espera con paciencia está viendo el reloj, se está llenando de irritabilidad. Está moviendo el pie, está caminando de aquí para allá, está vociferando y ofendiendo, y según él está esperando, pero no lo está haciendo con paciencia. Así que mis hermanos, necesitamos cumplir al pie de la letra lo que la palabra dice, esperar, pero con esa característica, con paciencia. Y si esperamos así, dice aquí, el Señor va a actuar, va a responder, pero hay que saber ser pacientes. La paciencia no solo es un asunto, hermanos, de voluntad humana. Eso nos debe quedar claro. Usted y yo humanamente no producimos más paciencia, pero el Espíritu Santo que mora en el creyente sí produce en nosotros paciencia. Y alabado sea Dios, hermano, porque entonces nada más hay que hacer una sumisión completa a nuestro Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y Él nos va a ayudar a crecer, a desarrollar la paciencia. La paciencia, hermanos, tampoco es usar una máscara y fingir que nada nos molesta, que nada nos irrita. La paciencia es algo que viene de parte de Dios. Obsérvelo bien, viene de parte de Dios cuando estamos en paz con Él, cuando pedimos su ayuda. Porque no hay explicación, hermano, humana para decir que nosotros obtenemos de forma natural la paciencia. No, la paciencia viene de Dios y viene cuando estamos en paz con Él. Así que si usted está batallando con este aspecto de la paciencia, si es alguien que se desespera o se irrita fácilmente, entonces examine primero si tiene la paz con Dios. Porque es el resultado, la paciencia, de estar en paz con el Señor.
Si hacemos eso, entonces en esas situaciones que antes nos molestaban, ya no nos vamos a irritar, ya no nos vamos a desesperar, porque estamos dependiendo en todo del Señor. La paciencia, hermanos, también es una forma de fe. Y la fe nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y como resultado de esto, entonces estamos dependiendo del Señor. Y ya no le preguntamos a Dios ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta situación? Y eso demuestra que usted y yo estamos creciendo y desarrollando la paciencia. No sé si usted sabía esto, pero la Biblia, la palabra de Dios, es el libro de la espera. Es el libro de la paciencia por excelencia. Usted vea nada más los ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios a hacer grandes cosas y vea el proceso que tuvieron ellos que estar esperando para que Dios actuara. Solamente quiero mencionar algunos casos. Noé. ¿Cuánto tuvo que esperar Noé, hermanos? 120 años. Así que, hermanos, si usted espera 5 minutos, créame, no se compara. Si usted y yo esperamos 10, 15, media hora, no se compara. Noé esperó 120 años. Haciendo esos 120 años la voluntad de Dios, obedeciendo el mandato del Señor y construyendo un arca que él ni siquiera tenía una referencia humana, pero sí tenía la instrucción divina. Pero entonces, por esperar, vino un resultado. Él y su familia se salvaron del diluvio. Abraham, otro hombre, hermanos, esperó 100 años para ser padre. Mucho tiempo esperó la promesa de Dios. Incluso llegó a dudar, le quiso ayudar al Señor. Su esposa se empezó a reír porque no veía cómo el Señor iba a cumplir lo que había prometido. Pero después de esa espera de 100 años, obtuvo lo que esperaba. Moisés esperó 40 años en el desierto. 40 años, hermanos, esperando a que Dios lo convirtiera en el hombre que necesitaba para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Así que, mis hermanos, tenemos que entender, el Señor nos llama a esperar. Ahora, Moisés no solamente esperó esos 40 años en el desierto, también esperó y estuvo 40 años guiando al pueblo de Dios. Y lo impresionante y asombroso de Moisés es que esperó y no obtuvo en cierto sentido lo que quería, porque no entró a la tierra prometida. Pero a pesar de eso, vemos a un hombre que supo esperar. Y vemos que el Señor tuvo misericordia y le dejó ver la tierra prometida, aunque sea de lejos, pero la observó. Así que, mis hermanos, saber esperar muestra nuestra fe. Y la fe le agrada a Dios. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted y yo debemos crecer en este aspecto de la paciencia, porque la paciencia es la evidencia de que usted confía en el Señor, de que depende de Él. Así que yo quiero terminar diciéndole a manera de conclusión, es sumamente difícil a veces esperar a Dios, y más porque usted y yo andamos siempre a prisa en nuestra vida. Es difícil a lo mejor esperar cuando estamos en esos momentos de prisa, de incertidumbre, de duda, de conflicto. Pero le quiero decir algo, Dios nunca anda a prisa. Aun y cuando usted y yo pensamos que el Señor ya tardó, el Señor está en el tiempo perfecto. Ni un minuto tarde, ni un minuto después, llega en el momento perfecto. Cuesta mucho ser paciente. Hay que ser honestos, cuesta bastante ser paciente. Y más cuando esperamos una respuesta a una oración, a una necesidad, a una preocupación o problema. Pero cuando estamos esperando, hermanos, el Señor ya está obrando. Y lo está haciendo a nuestro favor. Al esperar pacientemente, estamos dando evidencia de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Y además, podemos estar seguros, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo. Y la palabra nos dice que sus tiempos son perfectos. Si lo creemos, entonces, hermanos, vamos a poder desarrollar la paciencia. Es cierto, hermanos, que el Señor no se rige por nuestro horario, pero Él siempre llega justo a tiempo. Dios no es mexicano, como nosotros pensamos. Él sí llega puntual. Él sí llega a tiempo. Así que, mis hermanos, el Señor quiere que usted y yo aprendamos a confiar y a esperar en Él.
y que lo hagamos de forma paciente. Un anhelo que tiene Dios para con nosotros, sus hijos, es que seamos pacientes, simple y sencillamente porque Él es paciente. Él nos dice en la palabra que Él tiene esa paciencia porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, si Él es paciente, nosotros debemos también serlo. No podemos hacer algo distinto a lo que hace nuestro Señor. Debemos también actuar de esa manera. Si queremos ser más como Él, entonces reconozcamos, necesitamos ser pacientes. Debemos aprender a confiar por sobre todas las cosas y las situaciones en nuestro Dios. Y de ese modo creceremos en nuestra fe, en nuestra confianza, viviremos acorde al fruto del Espíritu y además daremos mucho fruto para honra y gloria de nuestro Dios. Yo quiero invitarle, hermano, a que usted analice su vida y si descubre que está actuando de forma impaciente, con desesperación, que el día de hoy haga un compromiso con Dios para empezar a desarrollar la paciencia. ¿Cómo? El Señor nos ha mostrado a través de su palabra, obteniendo de Él una nueva perspectiva, adquiriendo ese sentido del humor como Él lo tiene, profundizando en nuestro amor a Él y a las demás personas, y además dependiendo en todo, para todo y en cualquier circunstancia de nuestro Señor. Le invito a que en su lugar cierre sus ojos y hablemos con Dios cada uno de manera personal. Nadie le tiene que venir a decir a usted que es impaciente, es algo que ya sabemos. Solamente le animo, hermano, y le aconsejo que ponga eso en manos de Dios. Que no deje que las interrupciones, los inconvenientes, la irritabilidad le cause a usted impaciencia o desesperación, sino que comience con la ayuda de Dios a crecer en esta virtud del fruto del Espíritu Santo. Señor, en tus manos estamos, Padre, porque sabemos que has hablado a nuestra vida y has confrontado nuestro ser, Señor, y nos muestras a través de la Escritura la necesidad que tenemos de ser pacientes. Ayúdanos, Padre, a poder comprender lo que nos has enseñado, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a ponerlo en práctica. Necesitamos, Padre, crecer en este aspecto y es por eso que nos ponemos delante de ti, para que tú nos ayudes, Padre, a crecer en este aspecto vital de la vida cristiana. Que podamos ver las cosas como tú las ves. Que podamos tener, Señor, ese sentido del humor y alegrarnos y divertirnos porque tú estás ya con nosotros y tú produces en nosotros el gozo y la alegría por tu presencia. Ayúdanos también, Padre, a profundizar en nuestro amor, a crecer, Padre, en el amor que te tenemos, pero también en el amor que tenemos con la demás gente que nos rodea. Y, Padre, ayúdanos a depender en todo y para todo de ti. Sabemos, Padre, que tú nunca llegas tarde, que siempre estás a tiempo. Y ayúdanos a recordar esa gran verdad en esos momentos de tensión, en esos momentos que nos desesperan o nos irritan. Ayúdanos a recordar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a los diáconos de nuestra iglesia.